nombre es Fernanda y yo sufrí durante 23 años. El sufrimiento comenzó desde que yo era pequeña. Mi mamá, después de haberse separado de mi papá, se tuvo que hacer cargo de nosotros y tuvo que salir a trabajar. En esa búsqueda para poder salir adelante, conocí una persona que la involucró en los espíritus. En una determinada situación, ella intentó quitarme la vida poniéndome una almohada en la cabeza y cuando ya estaba a punto de dejar de respirar, ella me soltó. Y ahí comenzó mi sufrimiento personal porque yo no entendía cómo mi mamá, ella podía haber hecho eso conmigo. Buscando una solución a todos estos problemas decidimos mudarnos a una casa y esta persona que dirigía esta casa de espíritus muda su templo cerca de nuestra casa. Entonces nosotros nos empezamos a hacer cargo de este lugar. Ahí yo empecé a hacerme cargo de las ofrendas a los espíritus, a hacer los despachos para los espíritus. El primer deseo de suicidio que yo tuve fue a los 12 años. Fue el primer intento que tuve. En mi casa había un arma, me la puse en la cabeza y sin saber manejarla, yo en ese momento supe cómo tenía que hacer para poder activar y poder dispararme. Era de tarde y me senté hacia una ventana y en ese momento fue algo que me dijo que no lo hiciera. No sé qué fue, pero en ese momento solté el arma y me puse a llorar. Solamente tenía 12 años. Comencé a ver cosas. Escuchaba voces que siempre me incitaban a hacer cosas malas, a matarme. Tenía mucho odio hacia mis padres. Ahí cada vez que mi mamá me daba una golpiza, yo lo que hacía era encerrarme en un cuarto y golpearme aún peor. Tenía pesadillas, soñaba con gente muerta, soñaba con cosas malas que a veces hasta terminaban pasando. Después que yo me casé, pero en ese momento mi mamá fallece. Eso hizo que yo entrara en una depresión de la cual no podía salir. Fue ahí que me hundí en el pozo más profundo en mi vida y me empecé a encerrar. Empecé a dejar de salir, empecé a dejar de hablar, no atendía más el teléfono. Ahí comencé a sufrir ataques de pánico. Después de 5 años de casado, decidí tener un hijo, pensando que esa iba a ser la solución a mis problemas. Cuando llegué a mi casa y entré con mi hija en mis brazos, ahí me di cuenta que ella no era la solución a mis problemas. Siendo una bebé yo no sabía qué hacer con ella y dentro de mi cabeza, las voces que estaban en mi cabeza todo el tiempo me llevaban a querer lastimarla. Hasta pensamientos de matarla a ella y a mi esposo porque yo era mala persona. Todo este sufrimiento se terminó cuando yo comencé a concurrir a la Iglesia Universal. A partir de que yo comencé a hacer las cadenas de los días viernes y los días domingos, ahí yo fui libre de todo lo que yo había padecido durante toda mi vida. Yo me liberé de todo, del nerviosismo, de los enojos, de los deseos de suicidio, de esta locura que yo sentía, en la que yo sentía que estaba. Puedo mantener conversaciones, comencé a salir. Ese vacío que había dentro mío desapareció porque yo empecé a buscar a Dios y hoy tengo paz. Hoy tengo una familia feliz, hoy soy buena como mamá, tengo paciencia, puedo mantener conversaciones con mi esposo, estamos en paz. Tanto fue así que fue mi cambio que mi esposo y mi hija también empezaron a ir a la iglesia y ahora estamos los 3 en la presencia de Dios. Hoy, gracias a Dios, después de haberme liberado de todos estos síntomas espirituales, puedo decir que soy una persona plena, que soy feliz, que soy alegre. Hoy tengo la paz que el encuentro con Dios me dio.